¿Crees que ser un elegido de Dios significa no equivocarse nunca? Piénsalo otra vez, hasta los más grandes tropezaron, y hoy descubrirás por qué. Ser elegido es un llamado divino, pero no una garantía de perfección. La Biblia está llena de grandes hombres y mujeres que tropezaron antes de levantarse. Moisés dudó, Pedro temió, Jonás huyó. Y sin embargo, Dios nunca los abandonó. En los próximos minutos, conocerás los 5 errores más comunes que los elegidos cometen y más importante aún, cómo evitarlos para vivir plenamente tu propósito. Si alguna vez has sentido que fallaste en tu llamado, este mensaje es para ti. Y aquí está lo más interesante, estos errores no solo aparecen en la Biblia, sino que siguen ocurriendo hoy. Tal vez tú mismo los has cometido sin darte cuenta. Vamos con el primero, el que más frena a los llamados por Dios. Error 1, dudar de tu llamado. Dios te ha llamado, pero, ¿y si te equivocaste? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? ¿Y si alguien más debería hacerlo en tu lugar? La duda es el primer obstáculo que los elegidos enfrentan. Y no eres el único que la ha sentido. Moisés, el gran libertador de Israel, también dudó. Cuando Dios lo llamó, su primera reacción no fue valentía, sino temor. Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy torpe de boca y de lengua. Éxodo 4:10. En otras palabras, no soy suficiente. Pero Dios no lo eligió por su habilidad, sino por su propósito. Y aquí es donde muchos fallan. Reciben un llamado, sienten el fuego de la misión, pero luego viene el pensamiento que los paraliza, no puedo hacerlo. No se dan cuenta de que Dios no busca perfección, sino disposición. A Moisés, él respondió con una promesa, yo estaré contigo, Éxodo 4:12. Lo mismo te dice hoy. No es tu capacidad, es su poder en ti. Pero aquí viene otro peligro. Dudar puede frenarte, pero hay algo que puede hacerte caer por completo, confiar demasiado en ti mismo y olvidar en quien debes apoyarte realmente. Este error ha llevado a grandes hombres de fe a fracasar antes de aprender la lección. Y en el próximo capítulo, verás cómo hasta Pedro, con toda su fe, se hundió al cometerlo. Error 2. Confiar más en ti que en Dios. La duda es peligrosa porque puede frenarte, pero hay algo aún peor, la autosuficiencia. Muchos elegidos no tropiezan por miedo, sino por exceso de confianza en su propia fuerza. Creen que, porque han sido llamados, pueden avanzar solos. Se olvidan de que el poder no está en ellos, sino en aquel que los envió. Pedro es un ejemplo claro. Cuando vio a Jesús caminando sobre el agua, sintió la fe arder en su interior, y sin pensarlo 2 veces, pidió ir hacia él. Jesús lo llamó, y Pedro comenzó a caminar. Pero entonces, algo cambió. Desvió la mirada de Cristo y se enfocó en el viento, en las olas, en sí mismo. Y en ese momento, comenzó a hundirse. Mateo 2:30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Pedro pudo caminar sobre el agua mientras su confianza estuvo en Jesús, pero cuando empezó a depender de su propio control, cayó. Esto sigue ocurriendo hoy. Personas llamadas por Dios inician su camino con pasión, convencidos de que Él está con ellos. Pero con el tiempo, comienzan a pensar que pueden hacerlo solos. Se apoyan en su talento, en su experiencia, en sus propias fuerzas, hasta que las olas de la vida les recuerdan que son humanos. Dios no nos llama a depender de nuestra capacidad, sino de su gracia. Zacarías 4:6 lo dice claramente, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. El problema de confiar demasiado en uno mismo no es solo que te puede hacer caer, sino que también te separa de la verdadera fuente de poder. Cuando crees que lo tienes todo bajo control, dejas de orar con la misma intensidad, dejas de escuchar con la misma humildad, y sin darte cuenta, comienzas a hundirte. Pero hay algo más que puede hacer que un elegido fracase. No es solo dudar, ni es solo confiar demasiado en sí mismo, es temer el costo del llamado. Muchos han sido elegidos, pero cuando ven lo que realmente implica seguir a Dios, se echan atrás. Y eso es lo que veremos en el próximo capítulo. Error 3. Temer el sufrimiento del camino. Ser elegido no significa un camino fácil. Al contrario, el llamado de Dios suele traer desafíos, pruebas y momentos en los que parece que todo está en contra. Y aquí es donde muchos fallan. No porque duden de Dios ni porque confíen demasiado en sí mismos, sino porque cuando el camino se vuelve difícil, deciden huir. Jonás es el ejemplo perfecto de esto. Dios le dio una misión clara, ir a Nínive y advertir a la ciudad de su inminente destrucción. Pero en lugar de obedecer, Jonás huyó en dirección opuesta. ¿Por qué? Porque sabía que cumplir su misión le traería sufrimiento. Sabía que Nínive era un lugar hostil, que el mensaje que debía llevar no sería bien recibido y que su vida podría estar en peligro. Prefirió evitar la prueba antes que enfrentarla con fe. Jonás 1:3 dice,
Pero Jonás se fue huyendo de la presencia del Señor hacia Tarsis. No solo estaba huyendo de su tarea, sino de Dios mismo. Y esto sigue pasando hoy. Muchos son llamados, pero cuando ven la carga que conlleva, se apartan. Se alejan de la misión porque implica sacrificio, rechazo, incomodidad. Pero huir nunca es la solución. Dios persiguió a Jonás, no para castigarlo, sino para corregirlo. La tormenta en el mar, el gran pez que lo tragó y los 3 días en su vientre no fueron castigos, sino oportunidades para que entendiera que el sufrimiento en el camino de Dios no es un fin, sino un proceso. Jesús mismo nos advirtió que seguirle implicaría un costo. En Lucas 9:23 dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». No dijo que el camino sería fácil, sino que valdría la pena. El sufrimiento en la vida del elegido no es un castigo, es un molde. Es la herramienta que Dios usa para formar el carácter, fortalecer la fe y prepararnos para el propósito. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de gobernar Egipto. Pablo sufrió persecuciones, naufragios y cárceles antes de llevar el Evangelio a las naciones. Si huyes del sufrimiento, huyes de tu crecimiento. Pero hay un error que puede ser aún más peligroso. No es solo temer el camino difícil, sino ignorar la única guía que puede ayudarte a atravesarlo. En el próximo capítulo, veremos cómo muchos elegidos fracasan porque dejan de escuchar la voz de Dios, y ese error puede costarles todo. Error 4. Ignorar la voz del Espíritu. Uno de los mayores errores que un elegido puede cometer no es dudar, no es confiar en sí mismo, ni siquiera temer el sufrimiento. Es dejar de escuchar a Dios. La historia de Saúl es una advertencia clara sobre este peligro. Fue elegido por Dios, ungido como rey de Israel, pero su corazón se volvió sordo a la voz divina. En 1 Samuel 15, Dios le ordenó destruir completamente a Amalek, pero Saúl decidió hacer las cosas a su manera. No obedeció por completo. Guardó lo que le parecía mejor y justificó su desobediencia. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó excusarse diciendo que había guardado lo mejor del botín para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero la respuesta de Samuel fue contundente: ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la voz del Señor? Ciertamente, el obedecer es mejor que el sacrificio, y el prestar atención, mejor que la grasa de carneros. 1 Samuel 3:22. Saúl pensó que podía mezclar obediencia con conveniencia. Pensó que podía seguir su propia lógica en lugar de la dirección de Dios. Y esa decisión le costó el reino. Este error sigue repitiéndose hoy. Dios habla a través de su palabra, de su espíritu, de circunstancias, de consejos sabios, pero muchos eligen ignorarlo porque no quieren escuchar algo que les incomode. Dios nos llama a dejar algo, a cambiar, a actuar de cierta manera, pero en lugar de obedecer completamente, hacemos ajustes según lo que nos parece más conveniente. La Biblia dice en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». El elegido que deja de escuchar la voz de Dios, inevitablemente comienza a desviarse. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero este no es el último error. Hay uno más que es aún más peligroso. Porque no solo afecta tu relación con Dios, sino que también impacta a los que te rodean. En el próximo capítulo, veremos cómo muchos elegidos fracasan porque olvidan que su llamado no es solo para ellos, sino para servir a otros. Error 5. Olvidar el servicio a los demás. Ser elegido por Dios nunca ha sido un llamado al egoísmo. No es un título de honor para engrandecerse ni una misión centrada en el beneficio personal. Es, ante todo, un llamado al servicio. Sin embargo, muchos fallan en esto. Se enfocan tanto en su propio crecimiento, en su relación con Dios, en sus bendiciones, que olvidan que su propósito incluye a los demás. El joven rico es un claro ejemplo de este error. Mateo 19, 16-22 relata la historia de un hombre que tenía todo lo necesario para ser un gran seguidor de Dios. Guardaba los mandamientos, era devoto, tenía recursos. Pero cuando Jesús le dijo que vendiera lo que tenía y lo diera a los pobres, no pudo hacerlo. Su corazón estaba más apegado a sus bienes que al llamado de Dios. Al oír esto, el joven se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Mateo 7:22. No entendió que seguir a Dios implica soltar lo que nos ata y entregarnos a un propósito mayor. Jesús no solo predicó, sanó y enseñó, él lavó los pies de sus discípulos. En Juan 13, 14-15, después de hacerlo, les dijo: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes». El verdadero elegido no se centra en sí mismo, sino en lo que puede hacer por los demás. Moisés intercedió por Israel.
José usó su posición en Egipto para salvar a su pueblo. Pablo dedicó su vida a llevar el Evangelio a todas partes. Hoy, muchos creen que su llamado es solo recibir y crecer espiritualmente, pero si no están sirviendo, están fallando. Dios no te elige solo para bendecirte, sino para que seas un canal de bendición. Ignorar esto puede costarte la plenitud del propósito divino. Un elegido que solo vive para sí mismo termina vacío, porque la verdadera grandeza en el reino de Dios se encuentra en dar, no en acumular. Ahora, conociendo estos 5 errores, la pregunta es, ¿cuál de ellos has cometido? Porque fallar no te descalifica, pero ignorar la corrección sí puede alejarte de tu destino. Y es justamente esto lo que veremos en la conclusión. El elegido que aprende y crece. Dudar, confiar en uno mismo más que en Dios, temer el sufrimiento, ignorar su voz y olvidar el servicio, 5 errores que han hecho tropezar a muchos elegidos. Pero cometerlos no significa que todo está perdido. La diferencia entre los que cumplen su propósito y los que no, no es la perfección, sino la disposición para aprender y corregirse. Moisés dudó, pero terminó liderando a Israel. Pedro confió en sí mismo y cayó, pero Jesús lo restauró y lo convirtió en pilar de la iglesia. Jonás huyó, pero cuando fue corregido, cumplió su misión. Saúl, en cambio, ignoró la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde, y el joven rico dejó pasar su oportunidad porque no quiso soltar lo que tenía. Tropezar no te descalifica, pero permanecer en el error sí puede alejarte del propósito de Dios. Por eso, este mensaje no es solo para señalar fallas, sino para recordarte que siempre hay una oportunidad de levantarte y seguir adelante. Ahora la pregunta es, ¿cuál de estos errores has reconocido en tu vida? ¿Con cuál te has identificado más? Déjalo en los comentarios y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, si Dios te ha llamado, es porque ve en ti lo que tú aún no ves. No te rindas, porque tu propósito sigue en pie.